hablar de esto que está por aquí. La filosofía de Jacob Levi Moreno, que fue el creador de psicodrama, porque él también tuvo una gran interesante filosofía, los roles en el mundo del coaching, la sociometría y el átomo social como herramientas que apoyan un proceso de coaching, ya sea individual, ejecutivo, organizacional o de equipos, ¿ok? Cómo pescar metáforas y cómo nosotros hacemos de eso todo un trabajo hermosísimo y, por supuesto, lo que significa una escena y los escenarios dentro de coaching. Y nos encontramos con una frase de un poema de Jacob Levi Moreno, el creador de el psicodrama, en su libro Palabras del Padre, que dice: te quitaré los ojos y me los pondré en lugar de los míos, y tú me quitarás los míos y te los pondrás en el lugar de los tuyos. Y así yo te veré con tus ojos y tú me verás a través de los míos. Yo diría que esta es la frase más icónica de Moreno y nos remite a eso que mucha gente llama empatía, pero que ya vamos a ver después exactamente de qué se trata. Yo tengo 3 rayas en la presentación, yo no sé si ustedes la están viendo. Sí, Si no sé si sí, las hice sí. yo, no sé quién las hizo, si fue Moreno que se atravesó en todo esto, no sé, pero bueno, ahí se quedarán las 3 rayas, va a quedar así con las 3 rayas la grabación, porque en este momento no me puedo poner a ocuparme de eso, ¿no? Entonces, por aquí aparece alguna definición. El psicograma es un método para explorar el alma a través de la acción. Fue creado por Jacob Levi Moreno a principios del siglo XX y tiene elementos del teatro y de la improvisación. Su cuerpo de teoría básico es la sociometría, que puede ser definida como la ciencia de las relaciones interpersonales. No sé si ustedes habían escuchado ese término anteriormente. En psicodrama, el trabajo con escenas, cuerpos, símbolos y metáforas dan paso a la profunda reflexión que antecede a la transformación. ¿Eh? Eso es muy grosso modo lo que es psicodrama. Psicodrama es una formación larga, con teoría, pero con mucha acción. Bueno, esto tiene algunos elementos. Y cuando yo estuve buscando información sobre Moreno, más de la mirada de la filosofía, tomando en cuenta que iba a tener una audiencia más asociada al mundo de la ontología, me encontré con frases muy interesantes. Me encontré con esta frase que dice: nací como ciudadano del mundo, como un marino desplazándome de mar en mar, de país en país, destinado a recalar un día en el puerto de Nueva York. En la adolescencia, ya Moreno había leído a Kierkegaard, Nietzsche, Dostoyevsky, Whitman y se identificaba muchísimo con Buda. Estando en la Universidad de Viena, estudió filosofía y medicina al mismo tiempo. Después desistió de la filosofía y terminó graduándose de médico. Creó una comunidad que llamó la religión del encuentro, donde pasaba horas de discusión sobre cuestiones filosóficas y teológicas y utilizaban todos unas largas barbas. Entonces, esa era como una especie de secta en la que ellos compartían. Y la palabra encuentro comienza a surgir en todo su trabajo. Continúo con otra frase. Mi nueva religión era la religión de ser, de la propia perfección, del silencio, del anonimato. Esto me pareció muy interesante. Para él representar significa eso precisamente, que las cosas ocurren una segunda vez. Y él dice: gracias a la segunda vez, la primera hace reír, todos los personajes son elevados por sí mismos del ser al parecer, y ser y parecer se desvanecen en medio de una carcajada. De hecho, en la tumba de Moreno dice el hombre que devolvió la sonrisa a la psicoterapia. ¿Okay? Obviamente, las personas que hemos hecho psicodramas sabemos que podemos llorar muchísimo en todo nuestro proceso de formación, pero también hay un elemento que tiene que ver con esto, ¿no? Con esa característica de él, que tenía unos elementos de megalomanía muy particulares. Y él habló de la psiquiatría de la humanidad y dijo: un procedimiento genuinamente terapéutico tiene que abarcar a toda la humanidad. Yo escuchaba a Dalmiro Bustos, que es un psicodramatista argentino muy conocido, en una webinar, que decía que Moreno debía estar muy contento con todo lo que estaba ocurriendo, porque era un hombre de avanzada y era un hombre visionario, y soñaba con que el mundo no tuviera fronteras. Creo que gracias a eso y gracias a la pandemia, de alguna manera, yo estoy aquí, todo lo que teníamos que compartir. Y entonces vamos a comenzar un poquito con el cuerpo teórico, ¿ok?
¿Qué es para el psicodrama la espontaneidad? La respuesta nueva ante una situación antigua o una respuesta adecuada a una situación nueva. La espontaneidad es uno de los pilares del psicodrama. Para Moreno, los niños nacen espontáneos y creativos y lo van perdiendo a lo largo del tiempo. Cuando somos adultos, ya esa espontaneidad y esa creatividad se convierte en cosas mucho más anquilosadas y tal vez por allí, ese es el llamado que él hace, ¿no? Tenemos entonces que, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de la generación de nuevas estructuras a partir de otras preexistentes. Entonces la espontaneidad y la creatividad van de la mano y ellos son dos de los grandes pilares del psicodrama. Y hay un tercer elemento que es el tele o la tele, que es la atracción o rechazo entre dos o más personas y se basa en la percepción e intuición de las cualidades o defectos de la otra persona, principalmente por la comunicación no verbal. Cuando nosotros hablamos de tele, estamos hablando de un feeling o de una conexión. Cuando yo no conozco a alguien y sin embargo nada más que con un mensaje de LinkedIn, por ejemplo, ya yo siento telepositivo, como ocurrió con Ale. Y no importa que no nos conozcamos, algún día nos tomaremos unos vinos allá, o tú vendrás para acá, o nos encontramos en un punto intermedio, y allí a lo mejor la carga télica positiva que ya tenemos aumentaría, como pudiera ser que no, pero yo confío en que va a ser positivo. Entonces tenemos tres elementos que de alguna manera ya podemos ir extrapolando al mundo del coaching. ¿Por qué? Porque cuando una persona asiste a coaching, está buscando ser más espontáneo, está buscando ser más creativo, o al menos no lo sabe, pero es probable que eso es lo que logre. Y al final también hay un vínculo, que es el vínculo télico con el coach. Tengo otros dos elementos más, que son el rol, que es la más pequeña unidad de conducta, así lo llama Moreno, es la forma de funcionamiento que asume el individuo en el momento específico en que reacciona a una reacción, a una situación en la cual están implicadas otras personas u objetos. Todos tenemos muchos roles. Yo me pongo una gorra en este momento facilitando una charla, pero entonces dentro de un rato ceno con mi esposo y tengo otra gorra y así. Soy madre, soy hija, ¿ok? Y casi todos los roles tienen un contrarrol. Nadie es maestro si no hay alumnos. Nadie es alumno si no tiene un maestro. Y así como eso, en el mundo de coaching, todos los coaches tienen coaches, todos los coaches tienen un coach. ¿Ok? Cuando una persona llega a coaching, está en un contexto. Y ese contexto, él genera o, digamos, hace roles. Y es importante también investigar un poco y conocer cuáles son los roles que esa persona hace, ¿no? Conocerlo desde su palabra, además, no de la nuestra. Y hay un último concepto en este caso, que es lo que es vínculo. El psicodrama investiga al máximo los vínculos y sus características. Trabaja con los vínculos bipersonales y los multipersonales. Y yo pongo esta frase: las organizaciones son entramados de roles y vínculos. Y aquí yo traigo todo lo que es mi experiencia con el mundo de las organizaciones más allá del coaching, porque el coaching para mí es más nuevo. Yo tengo apenas 7 años, 8 años siendo coach, mientras que tengo casi 30 como facilitadora en el mundo organizacional y como consultora, ¿no? Y este es mi viaje. De hecho, yo llego al coaching de último. Estoy en psicodrama, estoy en dramaterapia, aprendo de sociometría y después entra el coaching. Todo este entramado es lo que yo les quiero mostrar hoy en esta propuesta. Hay un elemento importantísimo que es esta curva psicodramática de Karl Hollander, en la que hay, como pueden ver, es como una campana de Gauss y hay 3 etapas: caldeamiento, acción e integración. Y todo ocurre en un continuum temporal. Una sesión de psicoterapia, una sesión de coaching, un taller de facilitación, esta misma charla, tienen 3 etapas igual. La primera etapa, que tiene que ver con ese warming up para poder comenzar, ¿ok? La etapa donde ocurre la acción, y luego el cierre, donde recoges, donde la persona que se desvistió, como se podría decir en psicodrama,
se vuelve a vestir, la volvemos a vestir y la volvemos a vestir sin juicios y sencillamente apreciando lo que nos dio. Y todo esto ocurre en una cosa que además de un continuum temporal, tiene un continuum emocional. ¿Por qué? Porque el psicodrama de alguna manera nos muestra, nos ayuda a expresarnos y que la expresión sea a favor de resolver una situación. Y también está este maravilloso espiral que nos da Ellen Goldman, también psicodramatista, y ella habla de que cualquier proceso de psicodrama, yo no voy a entrar en mucho detalle de lo que es una sesión psicodramática, ustedes pueden buscar muchísima información sobre eso. Lo que sí les puedo decir es que es de la periferia al centro. Esa es la manera como se trabaja el psicodrama. De hecho, hay algunos psicodramas que quedan un poco más hacia la periferia y no llegan a entrar al fondo. Por las razones que sean, a lo mejor la persona no está preparada para ello, sencillamente esto es, hasta aquí puede ver la persona lo que está viendo. ¿Y qué es lo importante? Que cuando nosotros entramos al centro en psicodrama, de alguna manera estamos entrando más hacia el pasado. Entonces, una escena que nos trae una persona actual con su jefe, por ejemplo, nos puede llevar a una cosa más intermedia o una cosa más del pasado que tenga que ver, por ejemplo, con alguna figura parental, padre, madre u otras figuras. Y esto que está ocurriendo con papá, con el jefe, pudiese parecerse a esto. Pero puede ser que la persona solo llegue a ver lo autoritario que es su jefe y algunos elementos allí, pero no necesariamente entramos al fondo. Y por eso es que es importante saber también conocer el tempo de cada quien. Entonces, esto me parece que es una importante teoría. Yo no sé, Mayra, si hasta ahora hay algún elemento que tú quisieras ponerle la mirada ontológica de lo que he tratado hasta ahorita. Sí, hay como 3 elementos que he observado a lo largo de lo que has conversado. Primero en lo que dice Moreno, cuando dice que me voy a poner tus ojos. O sea, uno siempre desde el coaching ontológico le entrega la mirada desde el ser que uno es, ¿ok? Trata como de entender al otro, pero es muy difícil decir que voy a ver a través de la mirada del otro. Siempre yo voy a entregar una interpretación a través de mi mirada y eso es lo que le agrega valor al coaching, porque voy a entregar un elemento nuevo que probablemente el coaching no había observado. Y en lo que tú dijiste de la curva, fíjate que es como el caldeamiento. Para nosotros el caldeamiento en el proceso del coaching yo lo extrapolo con esta parte de indagar el quiebre. Es como ver qué está pasando en el momento presente, ¿no? Y una vez que identifiquemos ese quiebre, entonces entramos en la acción. ¿Qué es la acción? La indagación y muchos tipos de indagación: pasado, presente, futuro, indagación vertical, horizontal, transversal, de dónde aprendió el coaching a tener la estructura ontológica que tiene en ese momento para enfrentar la situación que está enfrentando. Yo lo relaciono así como con la acción. Y ahí nosotros indagamos todo lo que es la estructura, la emoción, el cuerpo, el lenguaje, y luego eso nos permite entregar una interpretación que es la integración de todo lo que hemos observado a través de nuestra propia mirada, que siempre tiene que ser validada por el coaching. Y ahí es como cuando entra el coaching, entra como algo indefinido, no tengo claro lo que pasa, y va esa curva incrementándose desde todo punto de vista, y cuando logra integrar y ver lo que le acontece y aprender una nueva competencia, el coaching integra algo que antes no era observado. Es entonces con un proceso, con una nueva competencia. Y cuando tú pasas a esta espiral psicodramático, yo lo que estoy tratando es como hacer la extrapolación.
En el presente indagamos lo que nos está ocurriendo, pero ese aprendizaje lo obtuvimos en el pasado, ¿ok? Y lo que aprendemos en la actualidad es como una línea que va de futuro, pasado, presente continuamente a lo largo del coaching. Es lo que nosotros vamos a proyectar a futuro. Es como nosotros al fin y al cabo, cuando trabajamos este espacio, a futuro vamos a generar acciones diferentes que nos van a permitir manejar el quiebre que teníamos de una forma completamente diferente. Eso sería un poco lo que yo integraría desde el punto de vista del coaching como para extrapolar una cosa con la otra. Fíjate que dentro del psicodrama también hay el concepto de psicodrama vertical y psicodrama horizontal. Ajá, sí. El psicodrama horizontal o la viñeta se queda en la primera escena. O a más entras un poquito y se asoma la segunda escena, porque trabajamos con escenas, ¿ok? Mientras que el psicodrama vertical es el que llega incluso a la infancia muy temprana y allí y vemos cómo la persona se va transformando y la persona va entrando incluso a una especie hasta de trance. Y no, esto suena un poco extraño y un poco exagerado. No es trance como tal, pero sí es como esa sensación de que estoy llegando a un mundo que para mí es desconocido. Entonces vamos a conocer un poquito la estructura de un psicodrama, aunque no necesariamente les cuente con todo detalle. Lo que sí les puedo decir es que hay 5 elementos que son los 5 instrumentos del psicodrama. Primero que nada hay un escenario, que no necesariamente tiene que ser un escenario como teatral, puede ser un espacio que tiene, pero está delimitado. Entonces aquí está la audiencia, aquí estamos sentados nosotros, ya sea en cojines o en sillas, y allí a partir de una línea imaginaria, no tiene que ser tan exacto, está el escenario. Y ese escenario es el lugar donde ocurren las cosas, es ese espacio sagrado, es el lugar de la acción, ¿ok? El escenario en el psicodrama es la única psicoterapia, por decirlo así, grupal que trabaja con escenario como tal, ¿ok? Por lo menos eso es lo que hemos conocido. Luego está un director, que es el director de la orquesta, ¿ok? Es el que, digamos, se presta a apoyar a ese protagonista que es el centro de todo el proceso, ¿ok? Y están los yo auxiliares. Los yo auxiliares son personas entrenadas para hacer roles. Volvemos de nuevo al término de rol, ¿ok? Pueden ser personas entrenadas para hacer roles o pueden ser personas de la audiencia que se pasan en algún momento dado con algún rol al escenario, apoyar a este protagonista. Entonces, los ojos del director están en el protagonista, están en su equipo de trabajo, esto es una dupla, pero también está en la audiencia, porque el grupo completo es todo un proceso. Aunque haya un protagonista, el grupo completo está trabajando. Y ese es el concepto que Moreno tiene, que aunque haya una persona que sea el centro en ese momento de la acción, esa persona es emergente grupal, y así se llama. ¿Por qué? Porque ha habido un caldeamiento, y en ese caldeamiento surgió alguien de la audiencia para decir yo trabajo. Y pasa al escenario. Esta es la estructura del psicodrama clásico, por llamarlo así, el que estudiamos en la Escuela Venezolana de Psicodrama, el que Moreno propuso, ¿ok? El que Maiva conoció también dentro de la escuela. ¿Cuál es la propuesta que yo hago de coaching, entre comillas, psicodramático? Porque a mí no me gusta ponerle mucho los apellidos a los coaching, ¿no? Pero bueno, este es un coaching que tiene elementos psicodramáticos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos la oportunidad de trabajar 2 personas con una sola persona. Entonces tenemos un coach con un yo auxiliar, ¿verdad? Y tenemos al coachee, que es el protagonista. Pero pudiera ser que yo esté sola y tenga enfrente de mí a una sola persona y no tenga un yo auxiliar. Pero yo en un momento dado pudiera hacer algún rol, ¿ok? Siempre desmarcando y siempre diciéndole, ahora soy Lucía, me desrolo, y en algún momento dado puedo hacer un rol y me salgo, ¿ok? Esto proviene del psicodrama bipersonal o diádico, que ya también Moreno había trabajado en aquellos años, ¿ok?
Y de hecho es también como la fuente para la psicoterapia al estilo en que yo lo trabajo desde hace muchos años. Entonces, para mí como coach es muy difícil no utilizar elementos psicogramáticos porque ya están prácticamente en mi ADN. ¿Ok? Es bastante, bueno, es imposible. Y además que me enriquecen, y además siento que las personas con algunos elementos psicodramáticos pueden romper resistencias. Yo puedo llegar a encontrar algún elemento allí que pueda ser favorecedor para el proceso de esa persona. Entonces, mantenemos que el coaching es como nuestro protagonista y se mantienen estos dos elementos. Fíjate que nosotros cuando hacemos coaching, evitamos en todo momento asumir roles, porque el asumir un rol particular, el papá, la mamá, no sé, el jefe, nos impide observar el proceso. ¿Ok? Entonces también podemos utilizar con esta misma técnica la fantasía. Es como descríbeme a tu jefe, imagínate que el jefe esté allí, y también podemos usar otros elementos que no sea el coach en este caso, ¿no? Ahora, cuando estamos en grupo, por ejemplo, cuando hacemos nuestros regionales o cuando estamos en coaching de equipo, yo ahí sí he puesto el psicodrama a funcionar y es muy efectivo, ¿ok? Pero con algunas variantes. Con algunas variantes como para ontologizarlo bastante, ¿ok? Porque, por ejemplo, la voz del yo auxiliar nosotros no la usamos, ¿ok? Porque es como cuando el yo auxiliar, no, bueno, disculpa que no has explicado lo que es el yo auxiliar en coaching, en El psicodrama, ¿no? psicodrama. Pero Sí, dije que era la persona que hacía los roles y dije que era o estaba entrenado porque formaba parte del equipo del director o viene de la audiencia a hacer claro, un específico. exacto. Entonces es como esa voz del yo auxiliar, nosotros no la usamos. Podemos utilizar el yo auxiliar, pero no la voz, esa voz que se le acerca y le dice, y se le dice tal cosa, porque ahí estaríamos como orientando el proceso. Claro. Entonces Fíjate que... buscamos como que sea más espontáneo la conversación que genera el coach y que sea más de ello y no de alguien que le está diciendo y lo está orientando a asumir determinadas posiciones. Moreno parte de la idea, o mejor dicho, parte de que el tele es el que permite que yo pueda en un momento dado, como yo auxiliar, hablar desde ese rol, ¿ok? Pero antes de yo hacer un rol, por ejemplo, vamos a suponer que yo haga el rol de una emoción de esa persona, de ese protagonista. No nos vamos a meter en el coaching, vamos a hablar más del psicodrama. Claro. Vamos a suponer que Maiva es protagonista y Maiva está trabajando un tema asociado con su mamá, ¿verdad? Y entonces el director me llama a mí para hacer el rol de la emoción, no la mamá, la emoción que Maiva tiene. No. ¿Qué va a ocurrir? Que antes de que yo haga el rol como yo auxiliar de la emoción de Maiva, el director le va a pedir a Maiva que sea esa emoción. La va a mover, le va a decir, sé la emoción de Maiva, para yo poder copiarla. ¿Qué va a ocurrir cuando yo hago el rol? Que yo le voy a incorporar el elemento télico que tiene que ver con piel, con emoción. Puedo hacerlo igualito como ella lo hizo, pero también yo estoy sintiendo algo que puede incluso darle una información maravillosa a ese protagonista desde el rol que yo lo estoy haciendo, ¿ok? Y más si yo estoy entrenado y tengo esa mirada de auxiliar que es tan maravillosa y esa corporalidad, porque el cuerpo es importantísimo en el caso del yo auxiliar, que me permite ofrecerle esa mirada desde la emoción a Maiva, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. El yo auxiliar siempre va a tener primero la retroalimentación del protagonista o es lo preferible en todo caso. Sin embargo, en algunas sesiones pudiera ocurrir que la emoción, el protagonista está tan metido en la situación que está ocurriendo que el director llama a alguien que ya está entrenado y le dice, tú vas a hacer tal cosa y le incorpora eso y también desde el tele, ¿ok? De hecho,
Moreno no utiliza la palabra transferencia, que es muy psicoanalítica, no habla de interpretación, sino habla precisamente de la posibilidad del tele al servicio de ese protagonista. Entonces, en el coaching, yo particularmente en mi propuesta hago lo mismo, pues. Veo alguna cosa, le digo, mira, permiso, voy a hacer algo, entonces hago un rol, me volteo, me pongo algo, o sencillamente le cambio la voz y digo, mira, voy a decirte algo desde el rol de tal cosa, a ver cómo te suena. ¿Qué ocurre? Yo se lo entrego. La persona me puede decir, no, vale, nada que ver. No tiene nada que ver conmigo. Y en psicograma es igual, ok, esta es la entrega. Si tú no lo ves, pues mira, no es y ya, ok. Esa es una de las cosas que podríamos hacer desde el yo auxiliar. Fíjense qué interesante. En el fondo, en psicodrama siempre hay un conflicto dramático, porque al final hay un enfrentamiento de objetivos claros y precisos entre los personajes durante un juego dramático. Es lo que ocurre en un psicodrama, ¿ok? Y este elemento es clave en una sesión psicodramática. Y yo le pregunto a Maiva o a cualquiera otro, ¿cómo es en el coaching ontológico? ¿A qué se referirá el conflicto dramático? ¿En qué se parecerá en el coaching ontológico? Sí, el conflicto también se da en el coaching ontológico, ¿no? Y también se dramatiza. Nosotros hacemos ejercicios indagativos y los ejercicios indagativos son una dramatización. Y también hacemos intervención, donde enfrentamos al coachee al conflicto o al quiebre que tiene para generar como competencias que le... ¿Quién está con el borrador? En este momento estoy borrando yo. Buenísimo. Que descubrí Buenísimo. que podía borrar. Disculpa, Maiva, por la disrupción. No, pero tranquila, es que yo dije, debe haber un elemento dramático. Ay, mira, yo no sé, pero a mí me llama mucho la atención. Disculpa, Maiva. Entonces, fíjate, este conflicto psicodramático se da también en una sesión de coaching. Yo creo que en todo ser humano existe un conflicto psicodramático y es intervenido desde diferentes estrategias o herramientas o terapias o formas de intervención. Y está centrado en disolver el conflicto, que sería en coaching como disolver el quiebre. El quiebre. ¿Okay? Sí. Y para disolver el quiebre tenemos que ver cuál es el conflicto que existe. Y muchas veces para eso necesitamos dramatizar como los diferentes roles que asume el coachee en determinadas situaciones. Yo uso mucho la dramatización, siento que es muy efectiva en lo que tiene que ver con intervención, con algunas estrategias diferentes, pero siento que esto es muy efectivo para disolver el conflicto, la dramatización. Qué bueno, excelente. Encontramos puntos en común. Muy bien, entonces tenemos una técnica que es la inversión de roles. Yo les regalo esta técnica porque es una técnica que tiene mucha utilidad. Esta es una de las técnicas que más utilizo dentro del coaching. No en todas las sesiones, no lo hago en la primera sesión, pero yo esto en algún momento incluso en levantamiento de información con ejecutivos de alto nivel que quieren trabajar su equipo de trabajo y yo les digo, te voy a pedir que te pongas de pie, das una vuelta sobre ti mismo y hables como el equipo que le reporta a esta persona que está sentada aquí, que es el mismo. Y él comienza a hablar y eso me da mi información para hacer la intervención que voy a hacer. Es un ejemplo de lo poderoso que puede ser esta técnica, poderosa en este caso, ¿no? Entonces, la inversión de roles es, por antonomasia, la técnica psicodramática que Moreno más utilizó. Ponía a los niños en Viena, en los parques de Viena, a hacer los roles de sus papás. Y los papás cuando se veían reflejados en sus hijos, a través de sus hijos, se llevaban muchísima información. Y él dijo, esto está interesante, yo esto le voy a dar la vuelta. Y así fue como empezó a hacer cosas. Y esta para mí es la técnica por antonomasia más psicodramática. Y es la que más utilizo dentro del coaching. Directamente, por supuesto, depende del tele, porque el tele es la conexión con el otro. ¿Okay? También utilizo mucho la metáfora. Creo que es
la que más utilizo incluso con las personas más concretas, de pensamiento concreto, quiero decir, ¿no? Para mí la metáfora es la feliz unión entre la racionalidad y la imaginación. Ayuda a la co-creación y a la creatividad y traspasa la barrera de la resistencia. Cuando nosotros tenemos una persona que estamos sintiendo que no está viendo claramente las cosas o que no está contento con estar en coaching, y cuando nosotros en un pleno psicodrama sentimos que un protagonista tiene resistencia y no está queriendo ver o sencillamente no lo puede ver, lo que le está mostrando el director a través de las herramientas, etcétera, trabajar con la metáfora es una maravilla. Decirle, por ejemplo, que vamos a terminar este momentico, vamos a salirnos y vamos a volver a entrar y constrúyeme un cuento de hadas con esto que estás trayendo. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con no tiene nada que ver aparentemente con lo que está ocurriendo en la realidad, pero que nos da información. O por ejemplo, el lenguaje metafórico. Las personas utilizan todo el tiempo refranes, símiles, metáforas, cosas como anillo al dedo, ajá, espérate un momentico, ¿cómo es eso de como anillo al dedo? Y si no fuera como anillo al dedo, ¿cómo es eso? Y así, o yo a veces, o sea, la metáfora la trabajo, ya sea la que trae la persona con su lenguaje o con su cuerpo, ¿ok? O la llevo yo, le digo, mira, disculpa, yo estoy teniendo como una especie de imagen que te quiero regalar. Y en este momento yo estoy imaginándome, o estoy imaginando una nube que tiene, no sé, cualquier cantidad de cosas. Muy bien. Entiendo que ustedes en ontología también trabajan con metáforas, ¿es así, Maiva? Sí, sí. Trabajamos con metáfora y también trabajamos de esta manera que tú planteas, o sea, una imagen que se viene, un nombre. Lo único aquí es que a veces el exceso del lenguaje metafórico nos deja en interpretaciones que no son claras. Entonces, por lo general, al usar ese lenguaje metafórico, siempre lo que tú dices, tenemos que pedir como la traducción. ¿Qué significa para ti esto? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres expresar de este cuento que estás expresando? Es como que también requiere en algún momento traducción y no quedarse 100% en lenguaje metafórico, porque bueno, somos seres interpretativos y cada quien interpreta lo que está observando quizás de forma diferente. Y si nos quedamos en el lenguaje metafórico, podemos tener interpretaciones, el coach y el coach, completamente diferentes. Estoy de acuerdo completamente. Nunca abusar. Yo Nunca diría que usar. esa es la mejor de las. Fíjense, y yo les traigo otro ejercicio. Este es un ejercicio que es una herramienta muy útil en el mundo de la consultoría y también del coaching. Yo lo uso bastante en el coaching, ¿no? El átomo social, que es un instrumento psicodramático, pero es más, es sociodramático porque trabaja más con lo social, ¿ok? Consiste en esto que ustedes ven allí. Ustedes agarran una hoja, colocan un pequeño círculo que dice yo o dice su nombre en el centro y colocan órbitas ¿cómo que se dice? Secuenciales, por decirlo así, ¿no? Y completan un número de órbitas que puede ser aproximadamente este que está aquí. Yo les puedo pedir, por ejemplo, a ustedes que hagan su átomo social de la familia. Y entonces ustedes pueden colocar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que le vamos a pedir es que pueden colocar a las personas más cercanas a ustedes en las órbitas más cercanas. Puede ser que a lo mejor si yo tengo 3 hermanos, hay un hermano más cercano que el otro, puede ser que los 3 estén en la misma órbita, ¿ok? Puede ser que haya uno que esté lejos, fuera de órbita, pero no es por geografía, ni siquiera por cercanía física, sino que tiene que ver con estómago y corazón, como lo llamo yo, ¿ok? Pero también puedo hacer un átomo social del equipo de trabajo de ese coach que tengo enfrente. Puede ser de la gente que le reporta, por ejemplo, si fuera un líder. Y le pones una fecha. Entonces tienes un átomo social con una fecha, que es una foto del día de hoy. Y esa foto podría convertirse para mí, por ejemplo, en un proceso para yo trabajar. ¿Qué ocurre con esas personas que están más lejanas?
Yo tengo a Juan y a Pedro en unas órbitas más lejanas. ¿Qué me está pasando con mi vínculo? Volvemos a utilizar el término. ¿Qué ocurre con el tele que yo tengo con Juan y con Pedro? A diferencia del tele que puedo tener con María, que la tengo más cerca. Y son compañeros de trabajo o son personas que me reportan. Y eso puede llevarnos a una interesante sesión de coaching, donde este ha sido el instrumento, ¿ok? ¿Qué le pedimos al coachee o a ese equipo de trabajo o a ese grupo de personas que están trabajando en un taller, por ejemplo, en el cual estamos facilitando? Les pedimos que esa hoja la guarden. ¿Por qué? Porque la pueden revisar dentro de un mes, la pueden revisar dentro de un año, de 6 meses, y ver quiénes se han movido en comparación conmigo, pues, quiénes están más cerca, qué ocurre allí. ¿Okay? Esta es una herramienta maravillosa. ¿Okay? Y esto es del mundo de la sociometría que está dentro del psicodrama. Podemos hacer átomos sociales en vivo. Para hacer eso tiene que ser un grupo muy, muy maduro, un grupo que haya tenido muchos encuentros, un equipo natural que sea capaz de verse de pie, trabajando, sea igual. Paso yo y coloco a Maiva más cerca, a Alejandro un poco más lejos, a Hugo más allá, a Maiva por acá, a Mabel por acá, a Lorena por allá, a Marisabel, ¿ok? Y eso amerita una madurez que es riesgosa. Entonces yo soy de las que digo, mejor dejarlo en individual, pero hacer el ejercicio es maravilloso. Hay personas que les cuesta muchísimo, dicen cosas como que a mí me cuesta mucho poner, bueno, si puedes hacerlo, lo haces, ¿no? Este es un instrumento. No sé si lo conocían, si ya sabían de él. Y el otro es el sociograma. El sociograma es la representación gráfica de un test sociométrico que yo he hecho ya previamente, donde yo he hecho, por ejemplo, 3 preguntas. La primera pregunta, eso es escrito, ¿ok? No puede ser anónimo, tienes que tener el nombre escrito de las personas. Lo que puedes hacer es recogerlo tú y tenerlo tú como el que tiene la información, pero yo voy a tener, por ejemplo, la mirada de Maiva, la mirada de Marisabel, la mirada de María Ángela, la de Lorena y la de Hugo, ¿verdad? De a quién escogieron para, porque esto es selección. Por ejemplo, primera pregunta, ¿a quién selecciono para tomar un café y continuar conociendo a más profundidad? Ahí estamos hablando como de confianza, ese es el criterio. Entonces, Maiva me va a entregar su hoja y va a tener a una persona a quien escogió con ese criterio. El segundo criterio puede ser algo como esto, ¿a quién escogerías para un proyecto de trabajo? ¿Ok? Y Maiva coloca un segundo nombre, puede coincidir con el primero, pero puede que no coincida. Lo único que no puede hacer Maiva es ponerse a sí misma, pero sí puede poner a cualquiera de las personas que están en ese equipo en ese momento, que es lo ideal, para que quede la representación gráfica de ese equipo. No puede poner gente que no esté, ¿okay? O que esté fuera o esté en otro departamento. Y la última pregunta, por ejemplo, puede ser algo como esto. ¿A quién escogerías como tu supervisor en el caso de que tu jefe no esté? Entonces no puede colocar al jefe, el jefe a lo mejor no está en esa población, está observando, forma parte de nuestro equipo de observador, por decirlo de alguna manera, y vamos a tener que Maiva escogió a 3 personas en 3 criterios diferentes. Como Maiva escogieron todos los demás. ¿Qué me toca a mí como facilitador? Sentarme, hacer ese gráfico que es algo como esto, donde hay muchas flechas y donde van a aparecer personas que son estrellas, que van a tener muchas selecciones, y así se llama en sociometría, o personas que son islas que no tienen ninguna selección. Suele ocurrir que las personas reflejadas como estrellas están como más en el centro y las que son islas que no tienen elecciones o tienen menos elecciones suelen estar más a los alrededores. Si el grupo es un grupo maduro y estamos hablando de un proceso de consultoría que va a tomar un tiempo, donde yo voy a tener varios encuentros con ese equipo, yo muestro el sociograma. Reflejo y les digo, mira, esto es lo que está ocurriendo en este equipo tal día, tal hora, con una foto, ¿ok? Pero si no hay suficiente madurez, me sirve a mí para conocer las alianzas, los subgrupos, si es un grupo cohesionado, si hay cadenas donde se hacen cosas como estas, ¿ok?
Todo eso es información que me va a permitir hacer una intervención de ese grupo. Y esto también tiene que ver con lo que conocemos coaching de equipos, con psicogeografía, que tiene mucha relación con la manera como las personas se vinculan, se sientan unos al lado de otros, cómo hacen pequeños subgrupos, cómo hacen pequeñas alianzas, ¿ok? Y eso también nos enriquece. Eso nos sirve mucho para hacer diagnósticos organizacionales, ¿no? Y cuando te escuchaba, nunca lo había asociado, pero cuando te escuchaba, también nos sirve de repente cuando tenemos un líder, un gerente dentro de una organización y hacerlo con ese gerente con preguntas determinadas para ver cómo él se conecta o se relaciona con su equipo de trabajo. Y también eso de alguna u otra forma nos da un mapa, una visión de cómo es su relación dentro del entorno laboral. Pero es perfecto para establecer diagnósticos. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos en comunidades. ¿Okay? Hay comunidades de aprendizaje. Esto también es muy bueno para las comunidades de aprendizaje o cuando trabajamos con equipos de trabajo para diagnosticar cómo se conectan, cómo es la conectividad entre ellos, es muy efectivo. Así es. Es que es clave conocer las alianzas y conocerlas de esta manera. De esta manera es un instrumento que tiene, eso sí, tiene una hora y un día, y eso puede cambiar, y puede cambiar al día siguiente, pues esa es otra realidad, ¿no? Es más, si tú le muestras al equipo ese sociograma, el equipo puede hacer ajustes a partir nada más de observarse dentro de esa estructura que apareció allí, en esa foto temporal. Y ya acercándonos ya como ya para el aterrizaje, ¿ok? ¿Cómo trabajamos el coaching psicodramático? Aquí tengo algunas pautas que les ofrezco también en mi propuesta, ¿no? Primero que nada, siempre pensamos en escenas. No me eches el cuento, muéstramelo cómo es, quiénes estaban ahí, quiénes están allí, cómo es, qué se ve desde esa ventana, ok, y quiénes son los personajes que están alrededor. Eso es pensar en escenas. Y tal vez dentro del coaching no se hace tan vívido, pero sí igualito le puedes preguntar, cuéntame un momentico, en esa reunión, ¿cómo era esa escena de esa reunión? ¿Dónde estabas sentado tú? ¿Y quiénes estaban al lado tuyo? ¿Quiénes eran los actores que estaban allí? ¿Qué importancia? Ajá. ¿Y qué cosas ocurrieron? Y ya eso ya me está dando una riqueza diferente que te echen el cuento y no tenga esa información tan detallada. Trabajando con roles, perdón. Eso es lo que nosotros llamamos indagación fenomenológica. O sea, indagamos fenomenología para poder observar el fenómeno y no quedarnos con las interpretaciones que el coachee hace de la situación. Perfecto. No, cuando hacemos, antes de comenzar un proceso de coaching de equipo, una cosa que hacemos es coaching en sombra. Y eso nos da la escena fenomenológica. Ahí tú estás observando calladito lo que está ocurriendo en ese equipo para llevártelo para trabajar. ¿Ok? Trabajar con roles y es importante siempre desrolarse. Eso es muy importante. ¿Ok? A lo mejor estamos acostumbrados a hacer dramatizaciones y se nos olvida ese pequeño detalle que tan importante es dentro del psicodrama, ¿ok? Poner foco en metáforas, rituales y símbolos que aparecen, ¿ok? Identificar imágenes en lo que trae el coachee, cuando tú tomas la imagen y dices, mira, me está llegando esto, ¿ok? Estar atentos, por supuesto, al lenguaje corporal, y aquí el mundo virtual pues tiene aparentemente limitaciones, ¿ok? Escuchar el silencio, que eso lo sabemos hacer los coaches, pero procuramos pues en la medida de lo posible hacerlo. Y proponer acción para lo descubierto. Y yo cuando digo acción, incluso si tengo la oportunidad de estar en una sesión virtual, presencial, aunque hayas tenido todo el resto de las sesiones virtuales, en la sesión presencial, si tengo el chance de hacerlo aquí en Caracas, si la persona me permite, y nos podemos encontrar en una de las sesiones de las 7 o de las 10 que tengamos, yo lo pongo a caminar, yo lo pongo a moverse. Y eso para mí es importante, la acción con cuerpo. ¿Ok? Aquí hay algunas técnicas psicodramáticas aplicables a las organizaciones. Doblar, por ejemplo, tiene elementos de tele. Yo puedo hablar por un grupo, por un equipo, diciendo yo soy el grupo y estoy sintiendo esto. Eso es un doblaje del grupo, ¿verdad? Utilizar el espejo, donde yo saco a las personas y pongo a otro a hacer algo parecido desde su mirada, por supuesto, télica, con su, digamos, el aporte que está dando para que esta persona lo pueda ver, ¿ok? La multiplicación dramática, que es la oportunidad de repetir cosas desde lo más loco hasta lo más
o sea, lo que, incluso que parezcan absurdas, eso se llama multiplicación dramática, y te muestras eso, claro, para que la persona lo vea o el equipo lo vea. El role playing, que es muy conocido, que es la propia dramatización. El role training, que es entrenar un rol, por ejemplo, el rol de atención al cliente. Entonces yo entreno utilizando yo auxiliar. Aquí no es al servicio de un protagonista, es al servicio de un entrenamiento, donde las personas, toda la audiencia está aprendiendo, incluso aprendiendo desde el aprendizaje vicario de Bandura. Si los conocen, los que son psicólogos educadores, saben que también podemos aprender desde el modelaje, o sencillamente pasando a hacer la intervención con el rol del yo auxiliar. Las metáforas, el test de espontaneidad. En el test de espontaneidad ponemos situaciones críticas, disruptivas, fuera, inesperadas y sorpresivas. Y el test de espontaneidad es clave dentro del assessment center, dentro del diseño, porque es el que me va a permitir saber si la persona tiene las competencias o no, y las puedo proyectar al futuro en su rol que va a tener en la organización. Por supuesto, hacer un test de espontaneidad tiene muchos elementos. ¿Okay? El espectrograma, que es cualquier cosa que puedes colocar en números, por ejemplo, y lo mueves de un número a otro, que ellos mismos se pongan en números, o que generen con cosas dibujos, o que generen espacios con cosas, construyan una metáfora, que es un espectrograma también, donde cada elemento representa algo. El átomo social, que ya lo vieron. La escultura, que es poderosa, y entonces yo aquí puedo decir a la persona, ponte de pie y muéstrame con tu cuerpo que te estás llevando el día de hoy. O una escultura puede ser también, mira, con tus manos exprésame qué sientes en este momento, pero no uses las palabras, solo usa tus manos. Lo que sea, ¿ok? Eso es escultura solo con las manos, limitado al mundo de la cajita del Zoom. Y los rituales. Yo tuve una sesión, me gusta contar siempre esta anécdota, tuve una sesión tripartita, que era que es una sesión en el medio del proceso, donde el supervisor estaba con el coachee y yo estaba allí en esa sesión, y ellos dos habían trabajado juntos en otra empresa y había un proceso abierto de mucho resentimiento de parte de la colaboradora, que era mi coachee, y en ese espacio se dijeron muchas cosas que no se habían dicho nunca. Ese fue el espacio que se utilizó. Y yo les di una hoja blanca y les dije, hagan con esto algo los dos, que cierre ese proceso que tiene que ver con lo que ustedes vivieron en la otra empresa. Y que en este momento ya lo hablaron, y ellos agarraron y hicieron los dos así, ¡ay! Los dos, ¡ay! Y lo botaron a la basura. Y fue muy interesante, eso es un ritual con cuerpo, un ritual con emoción, eso es maravilloso. Aquí hay una bibliografía, acá le tomen una foto, pero los principales libros que hay, digamos, de psicodrama más comunes, incluso uno de dramaterapia de Sue Jennings. ¿Okay?